los ángulos cuadrantales y los ángulos terminales, ¿ya? Lo hacemos separado porque los temas son extensos. Bien, empecemos con la definición, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de razones trigonométricas de ángulos de posición normal, ¿sí? Tenemos que hablar primero del ángulo, porque ¿cómo es el ángulo? Aquí el ángulo ya no va a estar en un triángulo rectángulo, ya no va a ser agudo simplemente. Ahora el ángulo va a estar en un plano, puede estar en cualquier cuadrante, puede incluso ser positivo o negativo. Justamente vamos a definir cómo es el ángulo, ¿ya? Coloco aquí la definición ángulo en posición normal. Aquí coloco ángulo en posición normal. ¿Ya? ¿Qué significa que ese ángulo se encuentre en posición normal? Debe cumplir ciertas condiciones, ¿eh? No todo ángulo en el plano estará en posición normal. Decimos lo siguiente. Es aquel ángulo trigonométrico, ya que bueno, es aquel ángulo trigonométrico. Además salió chueco esto, ¿no? Es aquel ángulo trigonométrico ¿Por qué trigonométrico? Porque depende del sentido, ¿no? Depende del giro. Si está en sentido antihorario, negativo. Si está en sentido horario, perdón, si está en sentido antihorario, positivo. Si está en sentido horario, negativo, ¿no? Tiene un sentido, tiene un signo, ¿ya? Este ángulo cuyo vértice aquí, ¿ya? Cuyo vértice V, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Vértice V, ¿ya? Está en el origen, se encuentra en el origen de coordenadas. Está en el origen de coordenadas. Ya recuerda que las coordenadas es 0,0, no el origen. Y también, su lado inicial, el lado inicial, su lado inicial, ¿ya? Coincide ¿con quién? Con el semieje positivo, en este caso de las abscisas, ¿ya? De las abscisas. ¿Ya? O sea, el X positivo, ¿no? El de derecha, positivo, ¿está? El lado final, en este caso, ¿está? El lado final, LF, ¿ya? LF, nos indica, ya, nos indica el cuadrante, ya, el cuadrante al cual pertenece el ángulo. El cual pertenece el ángulo. ¿Sí? Esa es la definición de lo que viene a ser, ¿no? En este caso, el ángulo en posición normal. ¿Te das cuenta que hay cierta característica? No vamos a hablarlo completo. Dice aquí, es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice está en el origen de coordenadas. Vértice, origen de coordenadas. Mira, importante. ¿Qué más? Su lado inicial, ¿con quién coincide? Con el semieje positivo de las abscisas, el X positivo. ¿Qué más?
Aquí también nos dice, ¿no? El lado final, ¿sí? Nos indica el cuadrante al cual pertenece el ángulo. Ya nos indica el cuadrante. Es importante esos términos. Vamos a colocar ejemplos para que se entienda mucho más, ¿ya? A ver, ejemplos. Ejemplos. Ya, un primer ejemplo. Coloco aquí primer ejemplo. A ver, primer ejemplo. Ya, voy a colocar planos, ¿no? Porque aquí se trabaja con planos, joven. Ya que hemos llevado geometría analítica, esto hace más fácil, ¿no? Mucho más sencillo. Ahí está. Yo tengo aquí los ejes, el eje X, el eje Y, ¿sí? Y aquí voy a tener en este caso un, un lado final. A ver, el lado final. Ahí está. Entonces, este ángulo que se forma aquí, por ejemplo, le voy a llamar alfa, ya, alfa, alfa. Ese alfa que está ahí, ya repito, este ángulo, ahí está, con la flechita alfa, ¿sí? ¿Se encuentra en posición normal? Sí. ¿Por qué? Porque inicia, mira, tú te das cuenta, en el lado inicial, el X positivo, ¿sí? Este es mi lado inicial. Esta coincide con el X positivo. Su vértice está en el origen de coordenadas. ¿Está? Y su lado final, en este caso, termina en el primer cuadrante. Profe, si este lado final termina en el primer cuadrante, yo diré entonces, profe, este alfa pertenece al primer cuadrante. Siempre mi lado final determina el cuadrante al cual pertenece ese ángulo. Siempre, profe, siempre. A ver, voy a poner este primer cuadrante un poco más grande. Primer cuadrante, ahí está. Determina mi lado final. Bien. Profe, otro ejemplo. Aquí, mira. Ejemplo 2. Yo tengo otra vez el plano. Todo se trabaja con plano. ¿Está? Por ejemplo, de esta manera. ¿Ya? Diferentes cuadrantes. Ahí está. Te coloco de esta manera el X, el X, el Y. Muy bien. Ahora, coloco un lado final. En el lado final, en este caso, que esté en el segundo cuadrante. Ahí está. Muy bien, por ahí. Por aquí más o menos. Ahora, recordemos, ¿sí? Las componentes, profe. Este es mi ángulo, por ejemplo, le llamo beta. Aquí le llamo beta. Este angulito sería beta. Bien. Yo me doy cuenta, ¿ya? Que mi lado inicial empieza en el X positivo, ¿no? Su vértice se encuentra en el origen de coordenadas y su lado final está en el segundo cuadrante. Profe, como mi lado final está en el segundo cuadrante, yo diré entonces que este beta pertenece al segundo cuadrante. Y un alumno me dijo lo siguiente, profe, no, eso está en el primer cuadrante. ¿Por qué? Le dije. ¿No ves que está aquí escrito? Mira. No, le digo, lo que me interesa es dónde termina, no dónde lo escribo. Yo estoy terminando aquí en el segundo cuadrante. Es el cuadrante al cual pertenece este ángulo. El celestito, que es mi lado final, determina el cuadrante al cual pertenece ese ángulo. ¿Ya está? Vamos con otro ejemplo. 3. Tercer ejemplo. Nuevamente en plano. ¿Ya? Plano aquí. ¿Está? Bien. Los ejes. Aquí tengo el eje X, el eje Y. Y ahora voy a colocar mi lado final en este cuadrante. Tercero. ¿Ya? Ahora, profe, ¿ese ángulo cómo es? ¿Tiene que ser en posición normal? Sí. Voy a suponer que da muchas vueltas, ¿ya? Mira, por ejemplo, inicia aquí, y da una vuelta, otra vuelta. ¿Qué te parece? Y la flechita me indica ese lado final. Le pongo teta, teta, ¿verdad?
Profe, ¿ese ángulo se encuentra en posición normal? Sí. ¿Por qué? Porque su lado inicial empieza y coincide en el X positivo. Su vértice está en el origen de coordenadas. Y su lado final, en este caso, está en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Ahí está. ¿Bien? ¿Qué más, profe? Entonces, recuerda que siempre el cuadrante, que siempre el lado final me determina el cuadrante. Entonces, profe, quiere decir que este ángulo se encuentra en el tercer cuadrante, sí. Esto lo voy a colocar más a la izquierda. A ver, ¿cómo lo borro? Recuerda, esto aquí está tercer cuadrante. Por lo tanto, yo diré que este ángulo θ pertenece al tercer cuadrante. Ya. Bien, listo. Profe, ¿qué más? Yo tengo aquí otro plano, ya, ejemplo 4. Tengo otro plano, pero vamos a ubicar ese lado final en el cuarto cuadrante. Ya, más o menos así, el plano, y así. Ujú. Aquí tengo los ejes, el X, el Y, y voy a ubicar un lado, ¿sí? Un lado final. Por ejemplo, de esta manera así. Colocamos un ángulo. Y ahora este ángulo, mira, todos los ángulos, si tú te fijas, si eres observador, están en sentido antihorario, ¿no? Positivo, mira. Sentido antihorario, sentido antihorario. Voy a colocar este ángulo en sentido horario, ¿qué te parece? De esta manera. Y le pongo el ángulo phi. El ángulo phi. Y recuerda que este cuadrante, ¿quién es? Pues este es el cuarto cuadrante. Muy bien. Ya está. Ahora, profe, ¿este ángulo se encuentra en posición normal? Sí, porque empieza en el X positivo, lado inicial, su vértice está en el origen de coordenadas y su lado final está en el cuarto cuadrante. Es por eso que este ángulo phi, yo digo que se encuentra en el cuarto cuadrante. Siempre mi lado final me determina el cuadrante. Siempre, ¿eh? Y obteniendo el cuadrante puedo saber muchas cosas más. ¿Ya está? Bien, hasta ahí una consulta que tengas de los cuadrantes, de lo que viene a ser también las condiciones para que sea el ángulo en posición normal. ¿Todo claro? Mira, jóvenes, una vez que hemos definido lo que es el ángulo o los elementos para que se encuentre en posición normal, su lado inicial tiene que estar en el X positivo, su vértice origen de coordenadas y su lado final me determina el cuadrante. ¿Sí? Vamos ahora sí recién a hablar de las razones trigonométricas de este ángulo que ya reconozco que se encuentra en posición normal. ¿Ya? A ver, siguiente pizarrita. A ver, voy a colocar una pizarra más ante los problemas. Una más. ¿Ya? Ya. Otra más mejor. Bien, continuamos en esta pizarra entonces. Bien, ahora sí hablaremos ya, rápidamente de lo que es razones trigonométricas. Razones ya, trigonométricas de un ángulo o de ángulos, ¿no? De ángulos en posición normal, ¿ya? Bien, una vez que los ángulos yo sé que se encuentran en posición normal, ahora sí vamos a ubicar las razones trigonométricas. Definiciones también. Por ejemplo, yo tengo un plano, ahí está mi plano, ya, ahí está mi plano, más a la derecha mejor, así, ahí está, ¿ya? Y voy a ubicar en este caso un lado final. A mi lado final, cualquiera, aquí por ejemplo, ahí está. Bien, y voy a ubicar un punto, ¿ya? Este
lado final tiene un punto. Y el punto P, su coordenadas es X, Y. Claramente, ¿no? X, Y. Bueno, aquí tenemos el ángulo de posición normal. Ya, inicia en el X positivo, el eje X, el eje Y, inicia en el X positivo, ¿ya? Y termina en este lado final. Este ángulo un poco extraño. Ahí está mejor. Alfa le pongo. ¿Sí? Profe, yo tengo esta componente X, Y me faltaría el R, ¿no? Geometría analítica. Recordemos, eso es importante, reconocer la formulita de el radio vector. ¿Ya? Bueno, radio vector. Ya lo vi, pero vamos a recordar aquí también, ¿ya? Radio vector. El radio vector R es igual a ¿quién? A raíz cuadrada, ¿ya? De, en este caso, X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Esa es la formulita del radio vector. Ahora, recordemos también que el radio vector es mayor que cero. O sea, siempre es positivo. ¿Por qué, profe? Ah, porque por definición, el radio vector, ¿qué cosa es? Es la distancia, mira, mira, mira. Es la distancia del origen de coordenadas hacia un punto. Como es distancia, longitud, siempre será positivo. Que quede bien clara esa parte. Aquí está la formulita. ¿Ya? Y siempre recuerda que el R va a ser positivo, mayor que cero. Bien. También colocamos los puntos, ¿no? Que viene a ser el Y. Esto es una ordenada, el punto A, ordenada. A la ordenada. ¿Quién? Al punto P. Al punto que hemos colocado, al punto P. ¿Ya? Al punto P. ¿Quién es mi X? Bueno, el X viene a ser la axisa, ¿ya? En este caso del punto P. O del punto P, ojo, del punto P. Y por último, el R viene a ser, ¿qué cosa? El radio vector. El radio vector. ¿Sí? R. Bien, las definiciones ahora sí. Las definiciones, vamos a ver aquí. Definiciones. Bien, las definiciones son muy claras, jóvenes, ¿saben? Vamos a colocar aquí en un cuadrito, ¿ya? Cuadrito. A ver. Son 6 razones trigonométricas. 6 espacios entonces, ¿ya? Ah, me sobró. Bien, ahí 6, ¿no? Ya está. Colocamos primero lo que viene a ser seno de alfa. Luego sería coseno de alfa. Luego sería tangente de alfa. Cotangente de alfa. Secante de alfa. Y por último la cosecante de alfa. Ahora, jóvenes, recuerda siempre, por favor, importante esto, ¿ya? Que seno y cosecante son parejitas recíprocas, ¿no? Que coseno y secante son parejitas recíprocas y que tangente y cotangente son parejitas recíprocas. Empezamos. Acá hay una analogía que yo quiero que se note, ¿ya? Para que sea más rápido uno hallar las razones trigonométricas de estos ángulos que se encuentran en posición normal. La analogía es la siguiente. Aquí coloco ya. A ver. Esto es un triángulo rectángulo. Rectángulo.
Aquí es un plano. Un plano. Antes, en un triángulo rectángulo, ya, un triángulo rectángulo antes, se llamaba, ¿sí?, a un lado cateto opuesto, ¿sí? ¿Te acuerdas? Ahora ya no se llamará cateto opuesto. En un plano, ¿sabes cómo se llama? Se llama Y, la vertical, la segunda componente. ¿Sí? Antes, en un triángulo rectángulo, era cateto adyacente, ¿no? Ahora, en un plano, será X. ¿Está? Entonces, antes, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa, ahora será el R, mi radio vector. Ya, esa es una analogía que se hace para identificar rápidamente las razones trigonométricas, pero en un plano. Por ejemplo, el seno, aquí en un triángulo rectángulo, ¿te acuerdas que era cateto opuesto sobre hipotenusa? Ese es en un triángulo rectángulo, pero ahora será el Y sobre R. ¿Te das cuenta? Cambia, ¿no? Y sobre R. ¿Qué más, profe? Mira, recuerda que la recíproca, ¿quién es? Profe, la cosecante. Si es recíproco, voltea la fracción. Si este es Y entre R, profe, esta sería R entre Y. Muy bien. Vamos con el coseno. El coseno, por definición, en un triángulo rectángulo, viene a ser el cateto adyacente, ¿ya?, sobre la hipotenusa, ¿no? Adyacente sobre hipotenusa. Pero ahora, date cuenta lo siguiente. Pero ahora, profe, ¿cómo será? Bueno, ahora en un plano sería este valor de X entre la hipotenusa, que ahora será R. Sería X entre R. Profe, pero este coseno es recíproco de la secante. Sí, si es recíproco, profe, el valor lo volteas. Sería R entre X. Ujú. ¿Qué más, profe? La tangente en un triángulo rectángulo, recordarás, la tangente, que viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Claro. Pero en un plano ahora sería Y sobre X. Sería, profe, Y sobre X. ¿Ya está? Profe, la cotangente es el recíproco. Bueno, si es recíproco, voltea la fracción. Si aquí es Y entre X, aquí sería X entre Y. Jóvenes, y esto aquí son las definiciones de las razones trigonométricas, pero para ángulos que se encuentran en posición normal. Profe, si mi ángulo no se encuentra en posición normal, ¿puedo calcular de la misma manera estas razones trigonométricas? No. Los ángulos tienen que estar en posición normal. Si no lo están, tienes que voltearlos, girarlos, hacer algo para que se encuentre en posición normal. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda de algo que quisieran saber? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ya. Pasemos a la última parte, joven, la última parte, ya antes de hacer problemitas. Y ahora hablaremos, ¿ya?, de los signos, ¿no? Los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. ¿Ya? Lo profe acá signos de las razones trigonométricas trigonométricas, ¿ya?, en los cuadrantes. En los cuadrantes. Claro, porque en cada cuadrante habrán ciertas que son positivas y ciertas que son negativas. Ya está. Muy bien. Bueno, vamos a utilizar una regla práctica, ¿ya? ¿Qué te parece? Utilizamos una regla práctica. Una regla práctica. Se lo borrar, ¿eh? ¿Qué pasó? Aquí una regla práctica.
Bien, profe, ¿cuál es la regla práctica? De esta manera, mira. Yo tengo aquí el plano. Aquí está el plano. Y aquí está el plano, mira. Ahí está. Yo tengo aquí los cuadrantes. Recuerda que los cuadrantes es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto. Ángulos que me va a ayudar a ubicar también, ¿no? Los cuadrantes. Por ejemplo, aquí, X es el Y, ¿ya? Y ubicamos los ángulos cuadrantales, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante, pero no ayuda. 0, aquí está 90, aquí está 180, 270 y 360. ¿Está? ¿Qué más, profe? Mira, en el primer cuadrante, jóvenes, ya lo voy a escribir aquí, todas, ya, todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Sí? Son positivas. Positivas. ¿Está bien? Todas son positivas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Profe, en el segundo cuadrante, ¿quiénes son positivas? Solamente dos. ¿Ya? ¿Quiénes son? El seno y la cosecante. Son las únicas que van a ser positivas. Profe, las demás que no están negativas. Quiere decir que el coseno, tangente, cotangente y secante van a estar negativas en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿cómo es, profe? En el tercer cuadrante solamente van a ser positivas, mira, la tangente y la cotangente. ¿Ya? Son las únicas que van a ser positivas. Profe, las cuatro restantes que no aparecen negativas. O sea, quiere decir que el seno, el coseno, la secante y cosecante, las dos van a ser negativas en el tercer cuadrante. Profe, en el cuarto, bueno, las dos últimas que quedan, ¿no? Que sería coseno y secante. ¿Ya? Estas dos, ¿sí? Son las únicas que van a ser positivas en el primer cuadrante. Las demás, profe, negativas. ¿Ya? Negativas. Eso que quede claro, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de continuar ya con la práctica? ¿Alguna duda que tengas? Todo bien. Ya. Pasemos a la práctica, jóvenes. Mira, problema 1. Ya, en el problema 1, aquí desde que voy colocando su marco, vas resolviendo, ¿ya? Me dices cuánto te sale. A ver, un momento. Bien, en ese problema dice de gráfico secante teta por cosecante de alfa, ¿no? Más 1, la pueden calcular. Además nos dicen que AC es igual a AB. ¿Muy bien? Con esos datos, jóvenes, tenemos que hallar lo que nos piden. Yo noto claramente que hay dos ángulos. Mira, estos ángulos, que son teta y alfa, ¿sí? Aquí están, mira, estos ángulos. Teta y alfa se encontrarán en posición normal. El teta y el alfa. Sí, mira, empezamos con el teta. Este ángulo teta empieza en el X positivo, su vértice está en el origen de coordenadas y su lado final está en el segundo cuadrante. O sea que el ángulo teta pertenece al segundo cuadrante.
El alfa, profe, igualito, mira. Empieza en el X positivo, su vértice de origen de coordenadas, y justo también coincide el lado final que se encuentra en el segundo cuadrante. Quiere decir que alfa pertenece al segundo cuadrante. Voy a colocarlo, ¿ya? Digamos, de gráfico tenemos que alfa, ¿sí?, pertenece al segundo cuadrante. Ahí está. Y también que este ángulo teta pertenece al tercer cuadrante. Perdón, al segundo cuadrante. ¿Ya está? Lo que voy a hacer es graficarlo, ¿ya? Para lo más grande aquí. ¿Ya? Está. Bueno, aquí tenemos los ejes, en este caso el X, Y. Y aquí coloco el lado final, ¿no? Mi lado final, profe, sería con celeste, esta negra. A ver, ya ahí está. El lado final, ¿no? Simple chita. Ahí está. Bueno, aquí tenemos también lo siguiente, ¿no? Es un lado. Más o menos así. Ya. Y tenemos esa alturita también. Bien, colocamos los vértices. En este caso es el vértice C, el vértice A y el vértice B, 2 y 1. Las coordenadas son 2 y 1. Ya está. Tenemos los ángulos que están en posición normal. Por ejemplo, aquí inicia alfa y terminaría aquí. Alfa. Y también tenemos el ángulo teta, que inicia, por ejemplo, aquí y terminaría en este lado final. Mira, ¿no? Ya está. Bien, ya tenemos todos los datos. Mira, vamos a trabajar primero ¿con quién? Con este punto B, ¿no? Profe, este punto B nos dice que es 2, 1. 2, 1, ¿sí? O sea, quiere decir que hacia la derecha está 2 y hacia arriba 1. Bueno, estaría mal graficado, ¿no? No estaría acorde, en otras palabras. Hazlo bien, ¿ya? A ver aquí. Lo voy a graficar bien para que se note. De ahí más o menos. Ujú. Ya está. Entonces, este punto que está aquí es el punto A y ese es el punto B. El punto B, sus coordenadas, 2 y 1. Muy bien. Ahora, bueno, 90 grados también, ¿no? 90 grados. Ya está. Como este es el punto B, 2 y 1, profe, a la derecha 2, claramente 2, y hacia arriba 1. Muy bien. Eso siempre se cumple, ¿no? Ahora, además te dice que AC, mira, AC, es igual a B. Pues estos son iguales, claro, son iguales, igualitos. Por lo tanto, profe, ¿cómo sería? A la derecha, la misma distancia que a la izquierda. Pues si aquí es 2, aquí también sería 2, ¿sí? Claro. Como está hacia la izquierda, como coordenada sería menos 2. Profe, ¿qué también? Está hacia arriba, mira. Hacia arriba, la misma distancia que aquí. ¿Y eso vale 1? Sí, eso vale 1. ¿No? Por lo tanto, a ver, un momento. Ahí está. Por lo tanto, profe, este punto C, sus coordenadas serían a la izquierda, menos 2, y hacia arriba 1. ¿Sí? Ya está. ¿Qué hago entonces, profe? Mira, este es tu X. Este es tu X, este es tu Y. Para este punto C, ¿no? Para este punto C. ¿Y por qué yo quiero el punto C? Porque este punto C es mi punto de mi lado final. Siempre trabaja con el punto de tu lado final.
Ahora, ya tengo X, tengo Y, me faltaría mi radio vector, ¿no? Eso sí te falta, ¿ya? Tienes que hallarlo. Aquí coloco radio vector. Radio vector. El radio vector recuerda que es R cuadrado igual a X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Ah? R cuadrado es igual a ¿quién? Este R cuadrado, X cuadrado, perdón, sería menos 2 al cuadrado. Más 1 al cuadrado, porque Y vale 1. Si tú operas toda esta parte, el R cuadrado te sale 5. 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1. Y sacando raíz cuadrada, el R vale raíz de 5. ¿Ya? Entonces ya tengo que mi X, tengo mi Y y tengo mi radio vector. Hago un pequeño resumen, ¿ya? Para luego simplificar rápidamente. ¿Sí? Siempre hago este resumen para rápidamente hallar lo que me pide. ¿Ya? Tengo aquí mi X, que en este caso vale menos 2. Tengo aquí a la izquierda. Tengo mi Y, que en este caso vale 1. Y tengo el radio vector, que vale raíz de 5. Ahí está. Profe, ¿qué nos piden hallar? Digo, nos piden entonces el valor de secante teta por cosecante de alfa y más 1. Esta secante de teta, mira teta, como tenemos el mismo punto del lado final, tiene la misma coordenada, ¿no? Aquí es el ángulo teta, ¿no? Con este teta. Teta, ahí está. Digo, no, profe, la secante sería el valor de, ¿no? R sobre X. ¿El R cuánto vale? Ya conocemos, raíz de 5. Ahí está. Sobre el X. ¿El X cuánto vale, profe? Bueno, el X vale menos 2. ¿Multiplicado por quién? Por la cosecante de alfa. Y esa cosecante viene a ser el R, raíz de 5, sobre el Y, que en este caso vale 1. Más 1. Raíz de 5 por raíz de 5, 5. Y abajo menos 2, ¿no? Sería menos 5 medios. Ahí está. Y luego le sumo 1. Sería menos 5 medios más 1, menos 3 medios. Por lo tanto, la respuesta final simplemente sería menos 3 medios. Esa es la solución para el problema 1, ¿sí? Lo que se ha entendido, si hay consultas por el chat. La clave sería la E.